Hola amigos, bienvenidos a La Biblia Responde. Hoy es 13 de mayo, soy el pastor Miguel Bardales y me da mucho gusto encontrarnos, nosotros aquí y ustedes al otro lado de la pantalla, para esta hora en la que no tendremos preguntas y respuestas, sino una profunda conversación con dos hermanos y amigos que hoy nos están visitando. Y la visita obedece a la coyuntura que estamos viviendo, porque como todos nosotros sabemos, la fecha del 6 de junio se acerca sin que nadie pueda postergarla. Poco a poco los plazos se van cortando y la tarea de enfrentarnos a la boleta para elegir al nuevo presidente o a la nueva presidenta cada vez está más cerca. Y aunque aquí en la Biblia Responde, obviamente no les vamos a decir inclínense por A, por B, nada de eso. Sí creo que este es un tiempo oportuno para recordar experiencias vividas en el pasado, para traer esas experiencias al presente y para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que lo primero que quiero hacer es darles la bienvenida y animarlos a participar, porque en la pantalla están viendo el WhatsApp al que nos pueden en este momento empezar a enviar sus preguntas, sus cuestionamientos, sus ideas y por supuesto a través de las redes también estamos acompañándolos, así que si en el transcurso de esta hora de diálogo, de recordar, de hacer historia, les surge alguna pregunta, algún comentario, con toda libertad, siéntanse invitados a participar. Dicho eso, quiero darle la bienvenida a mis invitados. Hoy nos acompaña nuestro hermano Richard Pajares. Richard, nuestro hermano, pero Richard, general de brigada del ejército peruano, retirado, sirvió en el BRAE, tiene una larga y meritoria carrera y además es uno de nuestros héroes de la operación Chavín de Huántar. Así que quiero darle la palabra para que lo salude y para que él mismo se presente. Bienvenido, general Richard Pajares. Muchas gracias por su invitación, pastor Miguel Barrantes. La verdad para mí es una bendición del Señor poder estar en este set y poder compartir un poco de mi historia y de lo que pasó y vivió el Perú hace muchos años, o tal vez lo seguimos viviendo, pero también y compartir esas experiencias con usted, pastor, y con mi compañero que nos acompaña también, ¿verdad? Y bueno, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Richard. Les dije que tenemos dos invitados. El segundo invitado es el coronel Jorge Salazar, coronel también del ejército peruano, alguien a quien yo conozco de muchos años, que hemos compartido varios espacios, así que gracias, coronel Salazar, por acompañarnos hoy. Sus palabras de saludo para nuestra audiencia, por favor. Pastor, buenas tardes, distinguida teleaudiencia. Para mí es un honor, doy gracias a Dios por participar aquí en este programa y que pueda de repente con lo que voy a vertir ayudar en la concepción de ideas, del conocimiento que debemos tener de la actual situación. Muy bien, comencemos entonces con la conversación. Y yo quiero comenzar haciendo un poco de historia, porque nuestros dos invitados han servido al ejército y al país en los años de la lucha contra la subversión, pero a la vez son personas que comparten nuestra fe, que creen en Jesucristo y tratan de ajustar la vida a las Sagradas Escrituras. Yo quiero preguntarles a ambos, cada uno en su momento, ¿qué referencia histórica nos pueden hacer de esos años en los que el Perú fue azotado por el terrorismo? Comencemos, por favor, con el general Richard. Sí, yo tengo muchos recuerdos. Fue en el año de 1982 que yo ingresé a la Escuela Militar de Chorrillos, pero ya en ese entonces ya se escuchaba sobre un grupo terrorista, Sendero Luminoso, ¿cierto?, que asolaba la sierra de Ayacucho
y más adelante ya traspasó los linderos de nuestra sierra y vino a Lima, donde a través de imponer su terror, ¿cierto?, en la ciudad de Lima, a través de los coches bombas, ¿cierto?, los asesinatos selectivos que tenían, y ejerciendo el miedo en la población para imponer sus ideas, por supuesto totalmente equivocadas, ¿cierto?, totalmente equivocadas, y que gracias a Dios podemos decir de que ese movimiento Sendero Luminoso, al igual que el movimiento revolucionario Túpac Amaru, que es otro grupo terrorista, fueron prácticamente por la ayuda de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y prácticamente por ayuda de todos los peruanos, logramos terminar con esos movimientos terroristas. ¿Qué piensa Jorge? Bueno, en mi caso, yo he servido en zona declarada en emergencia en 4 oportunidades. En las 2 primeras oportunidades en grado subalterno, he sido subteniente y era inconverso. Entonces, en las otras dos oportunidades ya he sido capitán y ya conocía del Señor, y mi accionar, la manera de actuar en ese entonces también fue diferente, ¿no? Siendo temeroso de Dios. Me acuerdo que en 1984, con escasos meses de oficial, fui enviado a Ayacucho. Entonces, en ese entonces no teníamos reglas claras, no había una normatividad que saliera del gobierno y que podría decirnos cómo enfrentar al terrorismo. Asimismo, las tropas que llegamos ahí no estábamos con el entrenamiento que tienen ahora los combatientes que están enfrentando al terrorismo o a la subversión, ¿no? Y en ese entonces, inclusive, tropas que salían, o mejor dicho, provenientes de la zona de costa, iban a combatir al terrorismo a más de 3.500 metros de altura, ¿no? Entonces ya ahí era un problema. No tenían el equipamiento necesario, por decir, pues, lo principal, ¿no? Las radios, ¿no? No tenían el alcance, no nos era muy efectivo, tampoco tenía el personal en cuanto a uniforme, ponchos impermeables como para poder, digamos, pues, guarecerse de la lluvia, ¿no? En la sierra en cualquier momento llueve y, bueno, muchas veces en pleno camino, en pleno patrullaje, nos agarraba la lluvia y la tropa venía, pues, mojadito, ¿no? Y, bueno, para, digamos, ilustrar un poquito más mi situación, que fue muy difícil, cuando nosotros llegamos a concentrar el primer batallón contrasubversivo, que entrábamos a Ayacucho en ese año, digamos de que una parte llegó a una localidad llamada Andamarca y éramos aproximadamente un efectivo de 300 hombres y fuimos hostigados en la noche, desde los cerros nos disparaban. Entonces ya nos estaban mermando la moral, porque al día siguiente estábamos partiendo ya, digamos, grupos de aproximadamente 60 hombres para hacernos cargo de una base de contraterrorismo. Me acuerdo el primer día que salimos, tuvimos un accidente, murió nuestro primer soldado, hubieron heridos, y en esas circunstancias llegamos a un lugar donde no había, o teníamos que buscar cómo adecuar un alojamiento para las tropas, ¿no? Una parte fuimos a una iglesia abandonada y otro a las instalaciones del municipio que había quedado destruido, ¿no? Partiendo de este comentario que hace Jorge, yo quiero preguntar, Sendero entraba a un pueblo, tomaba el control, respetaba los derechos de la gente, establecía un diálogo cordial con ellos, o arrasaba con las instituciones, aplicaba el terror. ¿Cómo era el proceso de apoderamiento de Sendero de los pueblos de la sierra? Bueno, a ver, si me permite, voy a ilustrar justamente a partir de lo que estaba hablando. Cuando llegamos
a establecer la base subversiva, que así se llamaba en ese entonces, en esa localidad, las autoridades habían sido masacradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? De que ellos imponían mediante el terror, ¿no?, su ideología, y de esa manera sometían a las poblaciones para después empujarlos a ellos contra las fuerzas del orden, ¿no?, para creer que eran grandes masas lo que digamos, a lo que nos enfrentábamos. Pero, como le repito, ¿no?, mediante el terror sometían a las, digamos, a las comunidades, y básicamente o directamente, hablando de terror, era que mataban a las autoridades de una manera pero despiadada. Ahora, pero qué interesante lo que dicen. Ahora, yo le quiero preguntar al general Richard, sin embargo, todo este proceso de terror se sostiene en ideales, ¿no es verdad? Ideales de justicia, de igualdad. O sea, el terrorista es una especie de Robin Hood que quiere hacerle bien a la gente, pero termina haciéndole mal. ¿Cómo se explica esa contradicción? Tengo un buen deseo, pero termino haciéndole mal a la gente, vulnerando sus derechos, generando caos, matanza, sembrando terror. ¿Qué piensa de eso, general Richard? Lo que quería hacer Sendero Luminoso, Sendero Luminoso y por supuesto el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru también estaban totalmente equivocados. Ellos en un ideario de justicia totalmente equivocada, ellos querían, según ellos, querían imponer una lucha de clases, y para ellos la única manera de equilibrar, de lograr esa justicia, era a través de la lucha de clases, de llevar la justicia a través de la supresión del estado de democracia que en esos momentos se vivía. Ellos querían imponer sus ideas a través del miedo, a través del terror. Como ellos decían o solían decir, era la lucha decisiva de la clase explotada contra los gobernantes. Y estaban totalmente equivocados, porque no era la forma, no era la forma de traer democracia, no era la forma de traer justicia, no era la forma de darle una mejor vida a los más pobres, como ellos defendían a los más necesitados, ¿no? Ese era su pensamiento. ¿Se podría decir que en la cabeza de un terrorista hay un pensamiento muy simple? Ellos son los buenos y los demás somos los malos. ¿Se podría reducir a eso o es mucho más complejo? Yo creo que están... el decir de que ellos son los buenos y que el resto son los malos, lo que pasa es que hay un lavado de mente. Ellos tienen un pensamiento totalmente equivocado. Ellos son marxistas, leninistas y maoístas. Entonces, marxistas, donde ellos dicen de que solamente puede haber un cambio en las estructuras de la sociedad a través de una guerra, a través de una lucha, a través de una lucha decisiva entre el proletariado y la clase explotadora. Entonces, esa no es la forma de llevar la democracia. Están totalmente equivocados. Esos pensamientos ya no están presentes en el Perú desde la experiencia de vida que ustedes tienen. ¿Es algo que ya no es una amenaza para los peruanos? ¿O en esta coyuntura, en este momento definitorio, ese fantasma vuelve a aparecer como una pesadilla para los peruanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de los dos quisiera comenzar con la respuesta? A ver, hace un momento, acá mi general Ricardo Pajares dice de que el pensamiento, la ideología, ¿no?, marxista, leninista, maoísta, ¿sí?, es lo que los llevó a esa situación, a pensar de esa manera. Entonces, lo que yo digo respecto a la pregunta es de que eso no ha cambiado, ¿correcto? Eso sigue latente. Digamos de que hoy en día
se pretende vender el mismo producto de una manera más democrática. A ver, si me dejo entender. Si antes, ¿no?, en la década de los 80, 90, la plena efervescencia del terrorismo en el Perú, se imponía ese pensamiento marxista, leninista, maoísta, por medio del terror. Hoy en día se trata de imponer lo mismo por otra vía. No sé si recuerdan cuando se captura a Abimael Guzmán Reynoso, ¿no?, fundador de Sendero Luminoso. ¿Qué pasa? De que él dice lo siguiente, ¿no? El hombre, ¿sí?, puede morir. Y se señala con el dedo a la cabeza y dice, pero esto, las ideas quedan. Y eso es lo que ha quedado, ¿correcto? Entonces, yo, por eso a veces me pregunto, ¿no?, ¿cómo pueden pensar algunas personas pretender de que con algunos cambios, no con un buen asesoramiento, un virtual gobierno comunista, podría muy bien rendir buenos resultados? Entonces yo pienso que esa ideología no cambia ni va a cambiar, por lo menos hasta donde sé. Esa ideología no cambia ni va a cambiar. Así es. Tremendo momento que está viviendo el Perú y que estamos analizando aquí en La Biblia Responde. Vamos ahora a unos mensajes comerciales y venimos para la segunda parte de La Biblia Responde. Ya volvemos. Un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Hola amigos, estamos en La Biblia Responde con un programa especial dedicado a revisar un poco la historia y a mirar el momento actual a la luz de la historia que hemos vivido. Y para ello me acompañan hoy el general Richard Pajares y el coronel Jorge Salazar, con quienes hemos tenido una primera sección hablando sobre la lucha subversiva y cómo se desarrollaba. Mientras hemos estado dialogando, algunas preguntas han entrado al WhatsApp y a las redes, y entonces yo quiero comenzar esta segunda parte haciendo dos preguntas que llegaron. La primera, ¿cómo reclutaban sus tropas los senderistas? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿conocen ustedes historias, experiencias, testimonios de la relación entre sendero, entre este pensamiento marxista, leninista, maoísta y iglesias cristianas en esos años de la subversión? Por favor, ahí están las dos preguntas a criterio de mis dos invitados. El que quiera comenzar, escuchamos. Definitivamente hay muchas historias en la lucha y en la historia del Perú, en la cual, y eso no solamente lo digo yo, eso está escrito en el libro o en el informe de la Comisión de la Verdad. En ese informe de la Comisión de la Verdad nos cuenta muchas historias donde Sendero Luminoso arremetió contra la iglesia, ¿cierto?, contra las iglesias católicas, iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Por la misma situación o por su misma ideología marxista, leninista. Carlos Marx decía de que la religión es el opio del pueblo, ¿cierto? Entonces, para ellos
todo lo que representaba una presencia del Estado era enemigo, se consideraban como enemigos de Sendero Luminoso. Y sí, no conozco historias personales, pero sí conozco de manera, a través de la lectura de ese informe de la Comisión de la Verdad, donde nos muestran cómo Sendero Luminoso también le cobraba cupos a las iglesias. Le cobraba cupos a las iglesias, es más, han asesinado pastores, han asesinado monjas, han quemado iglesias, porque simplemente eran considerados como enemigos de todo lo que representaba ellos. Ellos dicen, la iglesia o la religión es el opio del pueblo, y definitivamente marxismo es igual a ateísmo, ¿verdad? Y ellos no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios, creen que el Dios es producto de la creación del mismo hombre, ¿verdad? Producto de que el hombre en su limitación se imagina en su mente un Dios que es perfecto, lo que no tiene el hombre. Entonces sí existe en la historia, hay mucha historia en la cual nos revela, historia e informes escritos donde nos revela de que Sendero Luminoso arremetió contra las iglesias, arremetió contra pastores, curas, monjas. Sí, quisiera acotar también de que los que hicieron mayor resistencia a Sendero Luminoso en las zonas declaradas, liberadas por ellos, han sido los pastores evangélicos. Entonces, entraban a las iglesias, ¿no? Mataban a los pastores, mataban a los congregantes, porque les advertían, ¿no?, que no se reúnan, que no compartan la bendita palabra de Dios. Y recuerdo de que a raíz de esto hubo una misión llamada La Voz de los Mártires, y conocí al pastor que ya partió la presencia del Señor, el reverendo José Zapata, que él era el representante aquí en el Perú de esta misión, y que habían construido un refugio para los niños que habían perdido a sus familias, ¿no?, particularmente pastores y líderes cristianos. Y esto funcionaba en Querobamba, un lugar por donde yo estuve, y que a partir de ahí fue el germen como para que la sociedad pueda preocuparse de estos niños, de estas criaturas desvalidas, y que no vayan a caer en manos de Sendero, porque hace un rato, pastor, usted preguntaba, ¿no?, una de las formas que reclutaba Sendero. Entonces hemos sabido por medios noticiosos, revistas dominicales, en el cual Sendero desde pequeñitos los captaban, ¿no?, se los llevaban a la fuerza para poderlos educar en unas escuelas populares, pero particularmente impregnar en su ideología. Tal es así de que ya niños de 12, 13, 14 años ya estaban en condiciones de manejar armamento y, todo lo que ellos habían aprendido difícilmente iba a salir de sus mentes, ¿no? Lo que ustedes nos comparten esta tarde, claro, lo escuchamos ahora con calma, pero detrás de ello hay un tremendo drama que afectó la vida de enormes cantidades de personas que tuvieron que emigrar de sus pueblos hacia la ciudad para protegerse. Acá mismo en Lima, en aquellos años, el Concilio Nacional tenía un campamento de refugiados en la zona de Carapongo, donde hijos de padres que habían sido vejados, torturados por Sendero, empezaron a vivir, a tratar de darles una dignidad de vida. Sumando las dos experiencias que ustedes han vivido, yo quisiera avanzar en nuestro diálogo para plantearles lo siguiente. La caída de Abimael Guzmán de alguna manera significó la derrota militar de Sendero Luminoso, pero nuestro hermano Richard ha estado en el BRAE hace algunos años atrás, y Sendero sigue operando en esa zona. ¿Hay lucha subversiva en esa zona hoy, en el 2021? ¿O en qué se ha convertido esos remanentes senderistas, hermano? Sí, gracias por la pregunta, querido pastor. Definitivamente,
continúa, pero es un remanente donde ya no tiene ese asidero ideológico del pensamiento marxista, leninista, maoísta. Ahora es más que un grupo de personas que se dedican al narcotráfico, ¿cierto? Existe, continúa supuestamente con el ideario del pensamiento marxista, pero no es así. Ellos se han convertido más que todo en un grupo de narcotraficantes donde le dan seguridad a los narcos para que ellos puedan realizar puedan sacar toda su producción, ¿no? Ese sendero luminoso remanente, complementando a la pregunta que me hace, tiene unas personas que le llaman los niños pioneritos, ¿cierto? Esos niños pioneritos son conocidos porque ellos en sus campamentos que tienen en el Brain, Sendero Luminoso mantiene cierta cantidad de mujeres, ¿cierto? Esto está en los medios de comunicación, ha salido en varios reportes, y utilizan a estas mujeres como mujeres procreadoras nada más. Una vez que nacen los niños, los mantienen hasta los 6 años y de ahí, a partir de los 6 años, los separan de las madres y los llevan a las escuelas populares. Y ahí los adoctrinan para que sean el relevo de los combatientes que por edad o en enfrentamientos van cayendo, de tal manera que ese grupo de Sendero Luminoso, por ser una zona muy compleja su ingreso, hasta ahora no puede ser capturado por la justicia peruana, ¿no? Pero qué terrible lo que nos dice. O sea, mujeres que son usadas para procrear, criaturas que son tomadas y adoctrinadas para convertirse en relevo de los soldados que caen o que, imagino yo, se enferman y abandonan la militancia en Sendero Luminoso. Pero, como decía Jorge, esas ideas que se convirtieron en una amenaza a través de las armas, ahora en el 2021 las ideas se han quitado las armas, pero siguen siendo una amenaza para la democracia. ¿Qué piensa de eso, hermano Jorge? Bueno, como decía usted hace un momento, ¿no? A partir de la caída de Abimael Guzmán, ¿qué pasó con Sendero? ¿Perdió la guerra? Sí. Ahí es el punto de quiebre donde Sendero comienza a perder la guerra en el campo militar. Entonces, ¿qué hizo Sendero? Tomar otra estrategia u otras estrategias, ¿no? De tal manera de que han llegado a penetrar las altas esferas del Estado, particularmente el Poder Judicial y otros campos de actividad humana en el más alto nivel, a fin de poder ellos permanecer con su ideología y en algún momento tomar el poder, ¿no? Entonces, esto, digamos, se ve reflejado en la cantidad de personal militar y policial que han sido detenidos, que han sido enjuiciados y que, bueno, hay una suerte acá de que han ido ganando terreno, particularmente a partir del año 2001. Pero la pregunta se cae de madura. ¿Y qué pasó con la sociedad? ¿Cómo ha sucedido todo esto? Esto no ha sucedido a espaldas nuestras. O sea, los contenidos en los colegios, las noticias, o sea, todo este proceso se ha dado, perdónenme, en nuestras narices. Y ustedes han combatido a Sendero, han puesto a riesgo sus vidas por el país. ¿Qué piensan de esta situación con todo el esfuerzo que realizaron? ¿Qué piensa usted, Richard, después de haber ofrendado su vida años sirviendo a la patria y que ahora resulta que las ideas que se combatieron están tan vigentes y en alguna medida son tan populares entre muchos de los peruanos? Sí, definitivamente, como lo dijo Jorge, Sendero Luminoso, o más bien dicho, el partido marxista, leninista y maoísta y todos aquellos que siguen
esa ideología, perdieron la batalla en el campo militar, pero sin embargo, pienso yo de que ellos continuaron preparándose y ahora en el campo político es donde quieren ganar la batalla. Tal es así de que, es cierto, no se le puede prohibir a las personas y a los jóvenes que reciban todo tipo de información. Lo que pasa es que los peruanos no debemos olvidar nuestro pasado. Si nosotros olvidamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo otra vez. Y en ese sentido, tenemos que nosotros saber y entender qué significa ser marxista, qué significa ser leninista, tener ese pensamiento. Y ese pensamiento, como podemos ver en los países que siguen esa ideología, no existe una verdadera democracia, porque lo que quieren es que el Estado resuelva todos los problemas de la sociedad, que está bien y está perfecto, pero eso debe ser en un consenso de democracia, no en un gobierno donde se implante o se imponga, ¿cierto?, de que a través del marxismo se va a dar la solución a los problemas sociales del país. Si fuera esa la verdad, yo creo que países en el continente americano no estarían viviendo la crisis que la están viviendo, como son países que siguen esa ideología, ¿no? Tengo una curiosidad desde la experiencia. ¿Se puede ser marxista, leninista, maoísta y dialogante al mismo tiempo? ¿O esta ideología va de la mano de la intolerancia? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, para mí es lo segundo, ¿no? O sea, yo tengo un pensamiento así holístico, comunista, y de pronto yo no acepto algo que vaya en contra de lo que pregono. O sea, no hay diálogo, ¿sí? Yo pienso que esto es negro y es negro, ¿correcto? No hay lugar para la reflexión, ¿correcto? Ahora, su pregunta era también de que, ¿qué pasó con la sociedad? La sociedad, a partir de las victorias que se tuvo, ¿no?, que tuvo el gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional en campo militar, entró en un adormecimiento y, es más, prestó más oídos a un sendero que comenzaban a ponerlo como víctima, que el Estado había sido el abusador, ¿no?, de que las víctimas fueron a causa más de los excesos que cometió el Estado. Entonces la sociedad como que comienza a ver las cosas de otra manera, y ya estaba actuando Sendero con su aparato de publicidad, ¿no?, pintando las cosas de esta manera. Entonces, pareciera que no hemos aprendido mucho en 20 años de terrorismo acá. Pareciera de que la gente no se ha preocupado de conocer nuestra realidad. Hace un rato decía Ricardo de que los pueblos que se olvidan de su historia están condenados a volver a vivirla. Algunos lo atribuyen a Cicerón, no sé, a Santayana, a otros autores, pero el tema es que eso es muy cierto. Y es más, en el Antiguo Testamento, en Oseas 4:6, dice bien claro, ¿no? Mi pueblo perecerá o será destruido por falta de conocimiento. Y esa es la situación que nos está llevando, Dios no lo permita, a nuestro país, ¿no? A todo esto que estamos conversando y todo lo que se prevé, y ojalá Dios disponga no suceda. Amigos, hoy tenemos un diálogo interesantísimo. Estamos recordando la historia, estamos comparando esa historia con nuestro presente, así que quédense con nosotros. Vamos ahora a unos mensajes comerciales y venimos para la tercera parte de La Biblia Responde. Ya volvemos. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente.
canal inteligente. Hola amigos, estamos en la última parte de la Biblia Responde con un interesante diálogo con el general Richard Pajares y el coronel Jorge Salazar. Y hace un momento Jorge nos empezaba a explicar que el aparato de publicidad de Sendero con los años fue cambiando su estrategia, comenzando a presentarse como víctimas a las Fuerzas Armadas como los abusadores, a hablar de conflicto interno, de derechos humanos, y poco a poco los héroes que ofrendaron su vida fueron quedando en el olvido, y como nos lo ha repetido varias veces el general Pajares, un pueblo que olvida está condenado a volver a su fracaso. Un fracaso que hoy está rondando nuestras vidas porque después de 20 años son pocas las lecciones que los peruanos hemos aprendido de estos años de terrorismo. Y a partir de ahí, tomando en cuenta las preguntas que ustedes nos están enviando, sus opiniones, su participación, quiero preguntarle a Richard qué piensa sobre el rol del ejército en el BRAE, porque algunos políticos están proponiendo el día de hoy que el ejército se retire de esa zona porque es una amenaza constante a la población civil. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en esa zona, y como hijo de Dios, y tuve la oportunidad también de participar en una radio cristiana. Me acuerdo con un hermano cristiano de nuestra Marina de Guerra del Perú, no me acuerdo el nombre del programa, pero pasábamos un programa muy bonito, leíamos la palabra, hacíamos preguntas, entonces, pero yo quiero decirle de que nuestras Fuerzas Armadas vienen cumpliendo una labor muy, yo le diría muy bonita, porque es a través de las Fuerzas Armadas, de nuestra Marina de Guerra del Perú, de nuestra Fuerza Aérea del Perú, del Ejército del Perú, de nuestra Policía Nacional, quizás en los lugares donde no hay presencia del Estado, la única presencia del Estado es una base de control territorial, es una base de nuestra Marina de Guerra del Perú, es una base de nuestra Policía Nacional, es una base de nuestra Fuerza Aérea. ¿Qué hacemos? Llevamos ayuda humanitaria, realizamos acciones cívicas, hacemos acciones humanitarias multisectoriales, donde los otros sectores, entre los requisitos para que se pueda realizar llevar ayuda humanitaria, es que haya presencia de las Fuerzas Armadas, presencia de la Policía Nacional, que es lo que le da seguridad. Para todos es conocido de que el BRAE es una zona cocalera. Imagínense retirar a nuestras Fuerzas Armadas de la zona del BRAE. Yo creo que está claro en qué se convertiría esa zona, ¿no? Se convertiría en un pequeño narcoestado donde, si así nomás ingresan las avionetas de Bolivia para sacar la droga, con presencia de las Fuerzas Armadas, imagínense si no hubiese la presencia del Estado a través de las Fuerzas Armadas. Nosotros llevamos paz, llevamos amor, llevamos salud, hacemos evacuaciones aeromédicas a madres gestantes, llevamos alimentos y le damos al poblador del BRAE, le damos tranquilidad y le damos paz. Dios es un Dios de orden. Dios ha puesto sus Fuerzas Armadas en el BRAE para poner ese orden, para traer esa paz, para traer esa justicia, para traer esperanza. A veces pensamos de que la esperanza solamente viene de otros sectores,
La esperanza también la traen nuestras Fuerzas Armadas a aquellos pobladores que no tienen nada. Nosotros ponemos la bandera del Perú en esas zonas donde nadie entra. ¿Cuántos peruanos, cuántos militares han fallecido en defensa de la soberanía, de la paz, de la pacificación de esa zona? Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas cumplen una labor importantísima y sacrificada en esa zona por la pacificación del país. Me parece muy importante escuchar la opinión, la propia experiencia de nuestros hermanos, porque ellos, como queda demostrado, son militares de carrera, pero al mismo tiempo son cristianos comprometidos a vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo. No son perfectos como ninguno de nosotros lo es, pero son personas que en el argot bíblico calificarían como temerosos de Dios, personas que tratan de llevar a la vida diaria los principios de la palabra. Y tratando de hacer una combinación de esa experiencia y formación castrense con la formación de discípulo de Cristo. Mire la pregunta que le voy a hacer a ambos, que es una pregunta que se ha repetido varias veces esta tarde mientras ellos opinaban. Y se las hago a boca de jarro. Richard y Jorge, ¿se puede ser cristiano y comunista al mismo tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hace un rato mi compañero decía pues de que cuando se habla de una doctrina, una ideología marxista, particularmente solamente en ese plano, entonces hay una contradicción. ¿Por qué? Porque Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí definitivamente, como dirían los metodólogos, ¿no?, es mutuamente excluyente. O eres ateo o eres cristiano, ¿correcto? Pero como prima la ideología comunista, entonces definitivamente se descarta la posibilidad de poder ser comunista y poder ser cristiano, ¿no? Entonces, para mí esto, digamos, es como el agua y el aceite. Difícilmente se puede ser cristiano y comunista. Wow. ¿Qué piensa Richard? Bueno, yo pienso de que no se puede ser, si eres marxista, pienso de que definitivamente estás negando a Dios, porque el marxista es sinónimo de ateísmo. Y la palabra de Dios nos dice, ya que tenemos unas elecciones a puerta, nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo creo de que, y permítame aprovechar esta tribuna para decirle a todos nuestros hermanos cristianos, sobre todo decirle a todos nuestros hermanos de cristianos, de que pensemos, porque si pensamos de que la justicia viene a través de ese pensamiento marxista, estamos totalmente equivocados. Estamos negando a Dios, porque el único que puede hacer justicia es Dios. Dios es un Dios de justicia. Amén. El único que puede calmar el hambre, la pobreza, es solamente a través de Dios, nada más. Y si eres marxista, entonces estás negando a Dios, porque la justicia, la paz y el amor vienen a través de Jesucristo. Quiero abusar la presencia de ustedes para pedirles que me ayuden a interpretar una frase. Hace unos días llegó a mi poder, a través de un amigo, una sección de una conferencia de un político de izquierda. Este hombre decía que la revolución necesita de condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Decía, una condición objetiva a favor de la revolución es la pandemia,
porque la pandemia hace que todos bajen la guardia y entonces las ideas de la revolución penetran con mayor facilidad. Pero una condición subjetiva contra la que hay que luchar, decía este personaje, que no quiero nombrarlo, una condición subjetiva es la religión, el catolicismo, el cristianismo, y hay que combatirlo para que la revolución se pueda establecer. ¿Cómo interpretan ese mensaje que hoy está corriendo en las redes y que fue dicho sin ninguna vergüenza por este político de izquierda? La condición objetiva, la pandemia y la condición subjetiva, yo pienso de que, yo creo que eso no está, para ellos es evidente de que para lograr su objetivo es destruir todo lo que tenga relación, vamos a llamarlo de manera general, con la religión, o todo lo que tenga relación con la iglesia. Ya hemos dicho de que marxismo es sinónimo de ateísmo y que al decir ellos de que destruir a la iglesia, ellos están afirmando de que el único camino para que el hombre tenga paz, el único camino para que haya justicia es a través de su ideología. Y no, en otras palabras, están desechando la iglesia, ¿cierto? La iglesia donde a través de nuestro Señor Jesucristo nos dice de que Él enjugará toda lágrima de todos los que sufren. Y ese lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el marxista? El marxista dice, no, yo soy el que voy a enjugar tus lágrimas. O sea, prácticamente ellos llegan a Dios diciendo que ellos son el único camino para una vida de justicia, ¿no? Eso es lo que yo le entiendo. Sí, yo quisiera acotar lo siguiente, de que en cuanto a la condición objetiva, es que ellos siempre han apelado a las contradicciones y ver dónde se da el caldo de cultivo, donde hay necesidades, donde hay olvido, donde hay situaciones de miseria, y por eso es que en la década del 70 Sendero Luminoso comienza a trabajar en base a ello, ¿correcto? Entonces, acuérdense que justo en los lugares más olvidados, donde reinaba la miseria, la pobreza, la falta de esperanza, es allí donde ellos venían ofreciendo, ¿no?, una situación diferente, ¿correcto? Entonces, este caso de la pandemia, donde hay mucha gente que en realidad por falta de información, también falta de llegar del gobierno a esas zonas, entonces hace pues de que se cree un caldo de cultivo. Por ejemplo, en Puno han sido vacunados el 25% de la población adulta mayor, ¿no? Por falta de información. Ellos están pensando todavía de que a través de la vacuna les van a insertar un chip que va a tener efectos colaterales al punto de que les va a permitir solamente después de la vacuna unos meses de vida y a lo sumo 2 años. Entonces esas cosas hacen pues de que digamos la gente preste oídos a algo nuevo, ¿no? Y en cuanto a la condición subjetiva, definitivamente, como ya lo he manifestado hace un momento, ¿no?, que la religión, básicamente los pastores evangélicos son los que hicieron mayor resistencia a esta ideología trasnochada que quisieron impregnar a través del terrorismo en los años 80 y 90. Y pienso que las cosas no han cambiado porque usted hace un ratito lo está manifestando, ¿no?, como condición subjetiva la religión. Vamos acercándonos al final del programa. Antes de agradecerles, quiero compartir con ustedes una ironía negra de uno de nuestros participantes, quien nos cuenta que tuvo la alegría de visitar Israel
y de ir al Museo de la Memoria del Holocausto. Y entonces nuestro amigo dice que cuando salió del Museo de la Memoria del Holocausto en Jerusalén, salió con una impresión clara de que los malos eran los nazis y que los judíos eran las víctimas. En cambio, cuando uno va al Museo de la Memoria aquí en Lima, uno tiene la impresión de que los terroristas no fueron tan malos, sino víctimas, y que los malos fueron el ejército y las Fuerzas Armadas. Es decir, dice nuestro participante, que el Museo de la Memoria debería de llamarse el Museo de la Mala Memoria. ¿Qué piensan ustedes, Richard y Jorge, de eso? Yo pienso que debería llamarse no el Museo de la Memoria, ¿cierto? Más bien yo pienso que debería llamarse el Museo de no saber qué pasó en la historia, ¿no? Porque, como lo hemos venido diciendo, Sendero Luminoso perdió en el campo político, pero creo que de manera muy subrepticia y de manera muy subliminal ha venido trabajando en la memoria de los jóvenes, a tal punto de olvidar, ¿cierto? De olvidar el pasado, ¿no? Y ese Museo de la Memoria pienso de que está en nuestras manos hacer recapacitar a la juventud y hacerles saber lo que realmente sucedió en los años 80, lo que sucedió en los años 90, lo que sucedió hace muchos años y que la juventud desconoce, ¿cierto? ¿Quién fue Sendero Luminoso? ¿Quién fue el movimiento revolucionario Túpac Amaru? ¿Qué es lo que trajo ese pensamiento marxista, leninista, pensamiento Gonzalo o pensamiento Mariátegui, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Trajo hambre, trajo 60.000 muertos, le trajo pobreza al Perú, mucha gente sufrió, los más pobres se hicieron más pobres, ¿cierto? Y eso fue lo que trajo esas acciones que realizó Sendero Luminoso y el MRTA, seguidos por esa ideología. Sí, por mi parte yo diría de que, como lo he manifestado también hace un momento, Sendero, al perder la guerra en el campo militar, entonces ellos comienzan a trabajar de otra manera, ¿no? Y es tratar de desfigurar la verdadera imagen de Sendero, ¿no? Ellos han venido trabajando, han venido permeabilizando a la sociedad de tal manera de que antes que aparezca el museo, ya en los textos escolares decía que Abimael Guzmán era un luchador social, ¿no? Ya como manifesté también, ya se hacía aparecer al Estado peruano como un Estado agresor, un Estado violador de los derechos humanos. Entonces ya las condiciones estaban dadas hasta llegar al punto donde estamos viendo esta ideología, ¿no? Lamentablemente el tiempo siempre es tirano, tenemos que llegar al final del programa, pero creo que para todos nosotros ha sido muy aleccionador escuchar a Richard y a Jorge esta tarde. Creo que como peruanos necesitamos echar una mirada al pasado desde una perspectiva real y tomando en cuenta las heridas y todos los trastornos que nuestra sociedad ha vivido, pensar el día de hoy en qué clase de nación queremos construir. Si deseamos, con todas sus imperfecciones, mantener la democracia o queremos aventurarnos al abismo de una opción que, aplicada en otras realidades, solo ha traído pobreza, solo ha traído condena, falta de libertades. Y esto, que vale para todos, vale especialmente para aquellos que profesamos la fe cristiana, porque no hay un lugar en el mundo donde un régimen totalitario, marxista, le haya hecho bien a la fe cristiana, todo lo contrario. Y creo que este programa sirve para afirmar esa verdad
y para prender la luz roja y mirar con cuidado los días que vienen. Dicho eso, quiero agradecerles a todos habernos acompañado hoy en La Biblia Responde e invitarlos a estar con nosotros el domingo a las 10 a través de UCI en el Encuentro Bíblico y el próximo jueves nuevamente en La Biblia Responde. Un abrazo para todos, mi gratitud para nuestros invitados y una bendición para todos. Que el Señor los bendiga. Buenas tardes.